Toma asiento, por favor. Quiero compartir contigo una palabra que estuvimos trabajando. El domingo compartí este texto del Salmo 147, versículo 15. Compartí un poquito en el discipulado y hoy quiero compartirlo contigo. ¿Por qué? El 80% de los cristianos, de los que son seguidores de Cristo, de los hijos de Dios, lo que más les cuesta en su vida personal es tener comunión con Dios. Si yo te pregunto a ti, desde el domingo que te congregaste hasta hoy, ¿cuántas veces tuviste comunión con Dios o con el Espíritu Santo? Y todos van a decir, me cuesta. Todos van a decir, no pude, no me alcanzó el tiempo, no llego a hacerlo, no puedo vencer. Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el resultado de que los cristianos no oren a Dios? ¿Cuál es el resultado? Que hay cristianos débiles, que hay cristianos que le erran al blanco, que hay cristianos que viven una vida muy débil, muy combatida, y le echan la culpa al diablo de todo. Pero Jesús, y tanto el Padre como el Hijo, nos dejó escrito en la palabra de Dios, diciendo, para que no caigamos en tentación, ¿qué tengo que hacer? Y dice la Escritura, escrito está, velad y orad para que no entremos en tentación. Cuando decimos velad y orad, significa estemos atentos. Tengamos una vida atenta, porque las tentaciones van a venir. Porque todo lo que dejamos de la vieja vida, en algún momento, más allá de renunciarla, más allá de que Jesús nos limpió el corazón, en algún momento esas cosas que renunciamos van a volver. Y si no estoy atenta, y si no estoy orando, puede ser que caiga en esa tentación que una vez me envolvió. Y después dice, hermanos, el apóstol Pablo es un grande. El apóstol Pablo dice, hermanos, ¿saben qué? Hay que fortalecerse en Dios. Hay que fortalecerse en Dios y hay que buscar el poder de su fuerza. Porque va a haber un día malo para los cristianos. Va a haber un día malo, pero acabando ese día malo, yo deseo que tú estés firme. Y hay muy pocos cristianos que cuando tienen que entrar en un proceso, primero dentro de ese proceso oran a Dios. Casi como buscar una aguja en un pajar. Cuando estamos en el desierto, cuando estamos enfermos, cuando estamos con problemas matrimoniales, decimos sí, reconocemos que estamos en un proceso. Algunos reconocen que están en el día malo, pero no se están nutriendo, no están buscando la intimidad, no están buscando fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y otros peor, ¿saben qué? Hay cristianos que no oran porque oraron en su momento, porque hablaron con Dios, porque buscaron el rostro de Dios y no encontraron respuesta. Otros no oran a Dios porque les parece aburrido. Otros no le encuentran el gusto a hablar con Dios. Si no lo harían. Y hoy quiero hablarte de una llave poderosa, que es la oración. La llave maestra no es una llave común que puede abrir una sola puerta, una llave que puede abrir muchas puertas. Y quiero hablarte de esto para que entiendas que necesitas hablar con Dios. Pero quiero entregarte esta llave. Y dice el Salmo 145, versículo 15, me encanta. Y dice, Él envió su palabra a la tierra. ¿Quién envió su palabra? El Padre. El Padre lo que hizo fue enviar su palabra a la tierra.
¿Y qué hizo esa palabra? Dice que velozmente comenzó a correr su palabra. Claro, en el libro de Génesis vamos a encontrar los primeros versículos que la tierra estaba vacía y desordenada. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía y Dios comienza a ver lo que estaba desordenado y lo que estaba vacío y comenzó con su palabra a soltar, y velozmente la palabra comenzó a ordenar todo lo que hoy nosotros vemos. ¿O no dijo Dios, qué buena es que la luz sea la luz? ¿Y qué fue? Y fue la luz, y así fue ordenando. Quiere decir que la palabra de Dios aquí en la tierra puede correr velozmente si uno lo activa. Hay otra versión que yo le pedí a los chicos que me puedan poner, por favor. Y dice, Dios da órdenes a la tierra y sus órdenes se cumplen con tardanza. No. Dios da orden a la tierra y se cumple en el tiempo que Dios quiere. No. Dios da orden a la tierra y sus órdenes se cumplen enseguida. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy orando y esa oración no se cumple? Ese deseo no se cumple, ese deseo no lo alcanzo, ese deseo se me hace cada vez más lejos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que estoy usando la llave correcta? Porque ¿cuál entonces sería la llave correcta? Usar la palabra de Dios sería la llave correcta. No sería usar mis palabras, es usar la palabra de Dios para que ella, siendo un orden de Dios allí en el cielo, escrita aquí en la tierra, comience a correr velozmente. Entonces, lo que quiero decirte esto, no pidas que Dios cambie una situación, no pidas que Dios cambie a una persona. Pide una palabra, porque una palabra no solo cambia algo, sino que lo transforma todo. Ahora hay personas que nunca oraron con una palabra. Oraron por un dolor, oraron por un trabajo, oraron por una transformación de su esposo, de su esposa, de sus hijos, oraron por una enfermedad. Pero muchos de esas personas que no hicieron que la palabra corra, que hicieron que Dios no actuara enseguida, fue porque lo que te faltó fue una palabra. Entonces vamos a seguir y dice, la palabra nunca ha perdido un caso. La potencia de la palabra es cuando se suelta. La palabra está en la Biblia. Y algún ateo, alguien puede leerla y no le puede causar ninguna impresión. Y puede ser que la Biblia yo la agarre, no la entienda y la quiera romper. Se rompe. Agarro la Biblia, la abro y digo, no me sirve para nada, la vuelvo a guardar. Se guarda, no pasa nada. No estoy haciendo nada. Hay otros que intentan leer la palabra, pero no la entienden y tampoco actúa. Porque en el Nuevo Testamento está Felipe y dice que Felipe iba en un carro, iba leyendo la Biblia y se le acerca uno de los profetas y le dice, ¿tú sabes lo que lees? Y él le dice, no lo entiendo, pero no hay nadie que me la explique. Entonces ahí se sentó el profeta y le comenzó a enseñar lo que decía la Escritura. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden leer, pero no pueden entenderla. Entonces, al no entenderla, esa verdad que hay ahí tampoco puede transformar nuestra vida. Entonces, lo que necesitamos es sacar de la palabra de Dios una palabra, que yo entienda esa palabra revelada y la pueda mandar según el orden de Dios para que empiece a correr velozmente. Quiere decir que cuando yo saco una palabra de lo que está escrito, ¿se acuerdan cómo Jesús venció sus tentaciones? Mateo cuenta cómo Jesús le estaban ofreciendo
en medio de 40 días de ayuno le ofrecieron pan. ¿Se acuerdan la historia? ¿Y qué le respondió? Yo soy el Hijo de Dios, no me vengas con tentaciones. ¿Le dijo así? Le dijo, mira, yo soy la imagen de Dios aquí en la tierra, no me vengas con tentaciones, ándate. En el nombre de mi papá te digo que te vayas ahora. ¿Le dijo eso? No, le dijo, escrito está. Quiere decir que sacó una verdad, sacó una palabra, sacó una orden de Dios, sacó una palabra enviada, hizo que corra velozmente y el diablo retrocedió. Hay cristianos que oran sin una palabra enviada. Y algo peor, en medio de la crisis, hay cristianos que se arrodillan solamente a llorar. Y no es un lenguaje que Dios entienda. Hay otros cristianos que se arrodillan a orar porque tienen problemas matrimoniales y dicen, Señor, estoy cansada. Si no lo cambias, llévatelo. Tampoco entiende. Porque no entiende el lenguaje de queja. No es un dialecto que en el cielo haya. Es como querer entrar a una nación con otro idioma. A mí no me van a entender. Yo no voy a entender otro idioma. Lo único que lo practique. Lo único que lo sepa. Quiere decir que hay cosas que Dios no pudo haberte escuchado porque no escucha la queja. No la escucha. No es su esencia. Entonces, lo que hay que hacer es sacar una palabra y comenzar a enviarla. Otros dicen, saco una palabra y comienzo a profetizar. Pero para algunos santos, el profetizar es una vara muy alta. Y cuando hablamos de profetizar, hablamos de decir lo que la Biblia dice con poder. La palabra profética no es algo que uno saca de una galera, que uno saca de una varita mágica y la comienza a aplicar. No. La palabra profética por esencia es la palabra de Dios. Cuando yo digo que profetizo, es tomando un texto bíblico con verdad, soltándola enviadamente y automáticamente, como es palabra de Dios, comienzo a dar órdenes en el mundo espiritual y esa orden se ejecuta enseguida. Comienza a mover los cielos, comienza a mover los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra escrita, es la palabra enviada. Pero hay gente que nunca usó la palabra de Dios para orar. Y quiero comentarte, por ejemplo, cuál es la palabra profética. Ezequiel, capítulo 37, versículo 4 y 5. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético. Escucha, le está diciendo al profeta Ezequiel, anuncia un mensaje profético y dile a esos huesos secos, escuchen lo que yo ahora les digo. No. Escuchen lo que a mí se me ocurre decir. No. Escuchen, estoy cansado. No. Dice, escuchen la palabra del Señor. Es una orden, es una palabra enviada. La palabra del Señor es la palabra enviada que velozmente comienza a correr y a ejecutar lo que el profeta dice que suceda. Entonces le dice, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Palabra. Hay personas que yo entiendo porque también pasé mi proceso y a veces te frustra no encontrar una respuesta de Dios. A veces oramos tanto y no vemos la respuesta. Señor, ¿hasta cuándo voy a esperar a mi familia? ¿Hasta cuándo voy a esperar por mi cónyuge? ¿Hasta cuándo voy a esperar por mis hijos? ¿Hasta cuándo voy a esperar a mi familia? Y puede ser que correctamente yo comience a orar y a decir, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, porque esa es la forma correcta. Para que mis palabras lleguen al trono, yo tengo que usar el nombre de Jesús. Bien, eso lo entendemos. Entonces yo uso el nombre de Jesús para ir al Padre y comienzo a decirle, pero Señor, mi familia, ¿cuántos años, cuántos meses, cuántos días? Pero eso no hace
que lo que yo le diga esté funcionando y ejecute la palabra velozmente. No lo dice, porque en ningún momento yo estoy sacando una verdad, una palabra enviada para activar y ejecutar la orden de Dios. Para que tenga éxito mi oración, yo debería sacar una palabra aquí y decirle: miren, esos huesos secos que están ahí, que están bajo mi techo, que no quieren oír palabra de Dios, que no han tenido un encuentro con Dios, yo ahora le doy la orden y le digo por la palabra de Dios según Ezequiel: esos huesos que estaban secos reciban aliento de vida y se encuentran con Dios. Esa palabra enviada, ¿alguien está entendiendo? Esa palabra sacada, esa palabra enviada, esa palabra ejecutada está haciendo que corra velozmente. Mientras no use la palabra y no la envíe, es como tener aquí muchas cosas, pero no la envío, no la puedo usar. Y sigue hablando entonces: pero si todos ustedes están hablando, según el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 24 y 25, y dice así: pero si todos ustedes, estando profetizando o estando hablando de Cristo, y los incrédulos, a los incrédulos y a la gente que no entiende esas cosas, y ellos entran a una reunión, serán convencidos de pecado. A veces la gente cree que solamente podemos orar. Y sí, la Biblia dice: orando en todo tiempo. ¿Verdad que dice así? Pero también dice que nuestra oración puede ser profética. Hay oraciones que son buenas. Hay oraciones que se necesitan sacar un demonio con ayuno y oración, no solamente con oración. Pero también hay oraciones que se ejecutan a través de la palabra profética, que son las oraciones en lenguas. Y son muy pocos los que utilizan este gran poder. Pero acá dice que si estoy hablando de Cristo o estoy profetizando, y en ese lugar o en esa reunión entra gente incrédula escuchándome hablar, pueden ser convencidos por el Espíritu de Dios y pueden ser que ellos se inclinen a Dios. Y hay mucha gente que simplemente ora, pero no profetiza. Hay mucha gente que ora, pero no habla en lengua. Pero la palabra de Dios dice que podemos hablar en lenguas y que el Espíritu Santo puede actuar sobre la gente incrédula. Tu palabra de fe es la que mueve a Dios para operar a tu favor. ¿Y cómo es eso, pastora? Y claro, la fe tuya es la que mueve el favor de Dios, el operar de Dios a tu favor. Ahora, ¿qué significa fe? ¿O de dónde viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que si yo me meto en la Escritura, comienzo a oír y a entender la palabra de Dios y comienzo a ejecutar la palabra de Dios en mi oración, hace que el operar de Dios se mueva a mi favor. Entonces necesitamos la palabra de Dios para orar. ¿Cuántos me dicen amén? Por causa de esa palabra, por causa de la fe que estoy actuando en esa palabra, hubo una mujer que encontró el milagro de su hija garantizada. Y eso lo vamos a encontrar en Marcos, capítulo 7, versículos 27 y 29. Y Jesús le dijo a la mujer sirofenicia: primero debo alimentar a los hijos. Primero debo alimentar a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, le dijo la mujer, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús.
ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Jesús la rechazó porque le dijo que los primeros bocados de pan, de alimento, de fuerza, era para los hijos, eran para los judíos. Porque siempre les enseñamos a ustedes, ¿quiénes son los primeros que tienen que comer? Nosotros, los hijos. ¿Qué comemos? El pan de liberación. Cuando oramos a Dios no le decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué le estamos diciendo? El pan, lo que nos nutre, nuestro alimento, nuestra fortaleza. Ese es el pan. Y acá le está reclamando esta mujer que porque su hija estaba endemoniada, que le diera el pan de la liberación. Y él le dice, no, primero está mi familia, primero está mi casa, primero están los hijos, los judíos, para que puedan comer. No puedo tomar esto tan rico que es el pan y dárselo a los perros. Wow. Cualquiera se hubiese ido ofendido. Cualquiera se hubiese enojado. Parece que fue un maltrato verbal. Pero la mujer le responde, pero Señor, ¿sabes qué? Los perros que están debajo de la mesa de sus amos comen de las migajas. ¿Y es verdad? Y ahí Jesús le dijo, ¿sabes qué? Tuviste una buena respuesta y te digo que en este instante, aunque no tengas a tu hija cerca, tu hija es libre y sana. Y así fue. Quiere decir que la palabra que yo pueda usar, porque a veces nos pasa eso, Señor, mi hijo no viene a la iglesia. Tal vez todos están diciendo que mi hijo es el más pecador, mi hijo es el drogadicto, mi hijo es el ladrón del barrio, mi hijo esto, mi mujer es esto, mi esposo es esto, pueden ser los peores. Y tal vez alguien te diga, ni te atrevas a pedir por ellos que son pecadores. Pero ¿sabes qué? Yo le puedo llegar a responder, cualquiera que esté debajo de la mesa también pueden recibir migaja. Y esa palabra de fe sacada y enviada puede producir sanidad, liberación, rompimiento, vida sobre la gente que no está cerca. ¡Wow! ¡Wow! Ahora te pregunto, ¿cuáles son tus oraciones? ¿Por qué no tienes resultado? ¿Por qué no quieres orar al Padre? ¿Por qué no hay rompimiento? ¿Por qué no encuentras respuestas? Porque te falta usar la palabra enviada. Y para eso debería estar tu mentor. Para eso debería estar tu guía, para enseñarte a las palabras enviadas y poder ejecutarlas. El éxito irrevocable de una palabra enviada es una liberación garantizada. Y quiero terminar con esto. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Y dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envíe. Wow. Esto está para que no te pierdas nada de lo que está escrito aquí. Cuando decimos que la palabra no vuelve vacía, significa la palabra enviada no se retira. La palabra enviada no se aleja. La palabra enviada no se desvía, no cambia de parecer y no descansa. Una palabra soltada es la que no retrocede, es la que no vuelve vacía, es la que no se aleja, es la que no se retira, es la que no se desvía, es la que no cambia de parecer y es la que no descansa. Si tú comienzas tus mañanas orando, escucha porque te estoy dando una llave. Si tú comienzas tu mañana orando, antes que toda tu familia se levante, y sacas una palabra y la usas para ser enviada, ¿sabes qué? Vas a seguir todo el día, esas 24 horas,
Después de orar, te vas a ir a trabajar, te vas a ir a estudiar, vas a hacer los quehaceres de la casa, vas a resolver situaciones, vas a charlar con un montón de gente. Pero esa palabra que yo solté a la mañana, a la madrugada, comienza a actuar de esta manera. No se retira, no se aleja, no se desvía, no cambia de parecer y no descansa. Mientras yo hago las cosas que tengo que hacer, la palabra de Dios sigue trabajando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Así que te están ganando la pulseada. Les estoy hablando a aquellos que no oran. Les estoy hablando a aquellos que no aplican la palabra enviada. Te están ganando la pulseada. Levántate, comienza a actuar conforme a la palabra de Dios y a soltar la palabra enviada. Y sigue hablando. No volverá vacía significa que la palabra enviada no será ociosa, no será inefectiva, ni tampoco trabajará en vano para ti. Wow. Esto implica que la palabra de Dios, escucha, ¿hay alguno atento aquí? Esto significa que Dios no le da permiso a esa palabra para volver a Dios sin fruto. Dios no le da permiso a tu palabra soltada volver a Dios sin fruto. ¿Quieres fruto? Ora. ¿Quieres fruto? Suelta la palabra. ¿Quieres fruto? Agarra una palabra de la Biblia cualquiera, la que Dios te dé a ti, y comienza a soltarla, porque esa palabra Dios no le da permiso para que vuelva vacía. ¿Alguien entiende? Quizás una persona puede ayudar a otro a cambiar hábitos, y eso también pasa aquí. Hay muchas personas que ayudan a otros a cambiar en hábitos. Sí, pasa. Pero solamente la palabra que transforma verdaderamente es la palabra de Dios. Un psicólogo puede ayudar a alguien en consejos y en terapias, pero sin mucho resultado. Porque solo se trata de la palabra de Dios. Sin embargo, el poder de la palabra enviada se impregna en lo más profundo de la persona para que finalmente transforme desde adentro hacia afuera. Por esa razón, no te desesperes si no ves un cambio en las personas. Hay un tiempo y un momento perfecto. La palabra soltada no volverá vacía y no regresará sin fruto, porque la palabra de Dios no ha perdido ningún caso. La palabra, termina hablando Isaías y dice: la palabra será prosperado en aquello por la cual yo la envío. Significa literalmente que la palabra a sí mismo empujará hacia adelante. Ese me encantó. ¿Sabes por qué? Porque he escuchado muchos cristianos maldiciendo sus propias oraciones, diciéndole: Señor, mi marido no cambia, mi mujer no cambia, mis hijos son los peores. Si estoy enfermo, mátame y listo, se terminó el problema. Pero cuando uno extrae la palabra, cuando uno saca la palabra y la envía, dice que la palabra bendecida y prosperada empuja a sí mismo para el éxito. Quiere decir que vení, Yani, vos ponete fuerte nomás. Pero quiere decir que yo la veo a Yani, pobrecita, y digo: ¿la mato, la convierto o espero? Viste que todos decimos eso de la familia, ¿o no? No decimos eso: Señor, si no se convierte, llévalo. Si no cambian, no sé, hace algo. Pero cuando yo agarro una palabra, cuando yo saco de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, saco la palabra enviada y la comienzo a soltar sobre ella y le digo: era una mujer débil, pero ahora es fuerte. Quiere decir que esa palabra enviada la está empujando. La está empujando. La está empujando. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. La estoy empujando al éxito.
éxito, la estoy empujando a la liberación, la estoy empujando a la sanidad, la estoy empujando a que se encuentre con Dios. Porque la palabra prosperada significa que es una palabra enviada que literalmente empujará hacia adelante. No la estoy haciendo retroceder. Yani, te portás mal. Yani, te portás mal. Y ella comienza a retroceder. Yani, no cambias. Comienza a retroceder. Yani, cometió un error y comienza a retroceder. No. Hay que cambiar nuestras oraciones. Dile al que tienes al lado. Hay que cambiar las oraciones. Saco una palabra enviada y digo: el justo cae 7 veces y Jehová lo levanta. Digo: nadie puede arrojar la primera piedra y vuelve a levantarse. Señor, otra oportunidad y vuelve a levantarse hasta llegar para la palabra que yo solté sobre ella. Será una mujer temerosa, será una mujer de Dios, amará a Dios con toda su fuerza. ¡Wow! ¿Cuáles son tus oraciones? ¿Cuáles son tus oraciones para tu familia? Yo he comentado muchas veces que una de mis oraciones hacia mi esposo, de todas las que yo hago para él, es la oración de José. Y yo le digo: Señor, el hombre que pusiste a mi lado, ese gran hombre de Dios con temor a ti, enamorado por ti, que será el primero en levantarse para buscar tu rostro, será el primero que orará con la palabra enviada, será el primero en presentar sacrificio por su casa. Y después le digo: Señor, quiero la bendición de José sobre mi esposo. El momento de escasez, él va a tener la habilidad de preparar 2 graneros. Porque ¿se acuerdan José? Cuando tuvo un sueño y el sueño le dijo que iban a venir 7 años de vacas flacas y de vacas gordas. ¿Alguien se acuerda la historia? Eran 7 años de escasez y 7 años de pobreza. Y en ese momento Faraón lo pone a José como gobernador. Y José, bajo la unción de Dios, preparó 2 graneros para que no le falte alimento durante esos 7 años de escasez. Esa es la oración que yo suelto sobre él. Señor, 2 graneros. Uno para Isine, que nunca tenga escasez, sino que siempre camine en prosperidad. Y el otro granero para mí, para mi hija, para mi hijo, para mi yerno, para mi nuera y para mis nietos, que tenga la habilidad de que caminemos prosperados. Ahora te pregunto a ti: ¿cómo tú oras por tu esposo? ¿Cómo tú oras por tu esposo? ¿Cómo tú oras por tu esposa? A él lo habrán escuchado miles de veces decir esto, y yo digo: basta de decir así. Y él, cuando ora por mí, dice: Señor, dale la fuerza de 1000 hombres. ¿Alguna vez lo escucharon a él orar así? Basta de mandarme fuerza. Pero él, cuando ora por mí y me impone la mano en la cabeza, me dice que tenga la fuerza de 1000 hombres. Claro, ya el otro día me levanto, ¿saben cómo? Y él se quiere quedar un rato más en la cama. Yo ya me levanté, ya estoy en el comedor, ya terminé de orar, ya colgué la ropa, vine para acá. Y él me dice: ¡pará! Y yo le digo: vos soltaste la palabra enviada, ahora aguantátela. Y soy un remolino, hermano. Soy un remolino, voy, vengo, hago. ¿Por qué? Porque hay una palabra soltada. ¿Cómo oras por tus hijos? ¿Cómo oras por tu economía? Iglesia, ¿saben qué? Hay muchos cristianos que están perdiendo el tiempo, pero te vine a traer una llave. Te vine a decir que comiences a abrir los cielos con la palabra enviada. Y termino. Esperen. Bueno, no sé qué le pasó al iPad, pero acá lo tengo, plan B.
Y dice así: como la palabra no va a volver vacía, como la palabra empuja, hay un texto que quiero compartirte de Primera de Samuel y termino. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 19. Gracias, ma. Y dice: y Samuel creció. Era un hombre, un profeta, un niño que escuchó la voz de Dios. Dice que él decidió creer en Dios. Y dice que creció con él. Y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Vine a decirte que si tú sigues a Jesús, si tú te enamoras de Dios, ninguna palabra que salga de tu boca con una palabra enviada, ninguna de esas quedará en tierra. Todas tus palabras darán fruto, todas tus palabras van a germinar, todas tus palabras serán enviadas y los cielos darán órdenes para que esa palabra se cumpla enseguida. Quiero invitarte que te pongas de pie. Pero escucha, no. Que se pongan de pie primero los que no oran nunca. Los que sienten que están oxidados. Qué lindo. Bien, porque ahora viene la unción. Qué lindo cuando alguien está oxidado y reconoce, porque la unción va a venir para afilarte, hermano. La unción va a venir, como dice Efesios 4:12, Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vengo a decirte a ti que te estaban oxidando. Satanás no sé qué usó, pero te metió en una cueva porque tus palabras pueden ser muy peligrosas. Te estaba metiendo en un sueño para que no uses tu palabra como espada de dos filos. ¿Alguien me está entendiendo lo que hablo? Pero vine a profetizarte que a partir de mañana a la mañana tu boca será aguda, tu boca será grave, tu boca será como espada de dos filos que va a penetrar hasta partir el alma. Tus palabras van a producir salvación. Tus oraciones van a producir crecimiento, expansión, un movimiento de ángeles, un movimiento de órdenes ejecutados para que velozmente y enseguida se ejecute aquí en la tierra. Así que ahí donde estás, levanta tu mano. Algo que hicieron los discípulos fue decirle: Jesús, enséñanos a orar. La oración eficaz puede mucho. Así que ahora nos volvemos a Dios y le decimos: Señor Jesús, repite por favor, Señor Jesús, me estanqué, me desvié, perdí el concepto de la oración y me quedé sin poder. Me quedé mudo, callado, dejando que las cosas caminen por caminar. Pero hoy me vuelvo a ti, el poder de mi fuerza. Hoy me vuelvo a ti, a la fe. Hoy me vuelvo a ti, a la verdad de la palabra. Hoy me vuelvo a ti para que mi vida sea sumergida en el poder del Espíritu Santo, para sacudirme, para sacar el polvo, para que venga sobre mí la unción, el avivamiento, la palabra